Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Ha viajado usted en un barco o en un yate o en una simple lancha? Si es así, entonces usted sabe lo complejo que es caminar dentro del navío, sobre todo cuando el mar está picado. Entonces, ante tal inestabilidad al caminar, buscamos de dónde agarrarnos para sentirnos seguros. Pues dígame si no, en este tiempo pareciera que vamos dentro de un barco en una mar muy agitada y de igual manera buscamos de dónde agarrarnos. El barco necesita seguridad, pero también dirección, una brújula que nos indique hacia dónde ir. Y me pregunto si esta humanidad ya tiene la brújula. Como lo he dicho en repetidas ocasiones, los tiempos pasados eran más estables. Y eran más estables debido a que las sociedades en general eran más sencillas. Tenían una vida centrada en cosas esenciales. La civilización humana, por su naturaleza evolutiva, tiene que pasar forzosamente por diversas etapas. Vivimos una era diferente. Ahora tenemos una sociedad altamente tecnologizada, muy intelectualizada, en general materialista y sumida en un remolino de ofertas de autogratificación, placeres materiales de todo tipo y, desde luego, como lo indiqué en el anterior vídeo, secularizada. Por lo que sería imposible, al menos en estos tiempos, regresar a ese modo de vivir tranquilo y pausado, en aquella armonía casi celestial de épocas pasadas. Esto significa que la humanidad pasa por diversas etapas. Cada una nace, crece y luego parte a una nueva aventura humana. Pero así como un anciano no puede regresar a la infancia con esa tranquilidad e inocencia o aquella seguridad que nos proporcionaban nuestros padres cuando éramos pequeños. De la misma forma, la sociedad no puede echar marcha atrás. Lo que nos está tocando vivir ahora no debe desalentarnos. Digamos que la evolución humana, como un barco que recorre el mundo, implica parar en diversos puertos. Si volteamos la vista atrás, observaremos el paso del navío de la humanidad. Es decir, encontraremos diversas etapas desde la existencia del primer ser humano. Imagínense, desde aquellos tiempos hasta ahora hemos pasado por etapas muy importantes. Tan solo imagine el descubrimiento del fuego. ¿Cómo habrá cambiado la vida de aquellos seres humanos? Imagine el descubrimiento de la máquina de vapor. Marcó toda una era en todos los sentidos. Imagine que le gusta, por ejemplo, el poder del Imperio Romano. Tanto tiempo y en tantos lugares, imponiendo su visión de mundo. Y luego su caída por las hordas bárbaras. Y después como le podríamos llamar, su domesticación por los ideales crísticos. Luego, la Edad Media, 1000 años de predominio hasta la llegada del Renacimiento. En fin, solo por mencionar algunos de estos puertos donde la humanidad se estableció por un tiempo y luego los abandonó por su propia naturaleza evolutiva. Es decir, un cambio de modelo a seguir. Hoy vamos al transhumanismo, a la inteligencia artificial, a la dictadura digital. No obstante, como todos los demás modelos, este también habremos de dejarlo. Pero para esto pasarán cientos, si no es que miles de años.
Sin duda, hemos dejado las aguas tranquilas de las tradiciones establecidas, y eso tiene un precio. Recuerde que el ser humano primitivo tenía una misión, era la de preservar la vida. Incluso, sin saberlo, tenía la magnánima misión de preservar no solamente su vida propia, sino conservar sobre el planeta al género humano. Imagínese qué paquetazo. Y definitivamente lo logró. Luego vinieron otras generaciones, miles de años después, que una vez logrado la preservación de la especie humana, la sociedad luchó, y aún lo sigue haciendo, por elevar el nivel de vida. Y a la par estamos en una transición donde en la medida que conquistamos esa calidad de vida, la humanidad lucha, y lo hará seguramente por miles de años, por una calidad de pensamiento. Una vez que el género humano logró imponerse a las bestias salvajes y garantizó la subsistencia alimentaria, pasó a épocas donde prevalecían largos periodos de tranquilidad. Si bien también obviamente había guerras y enfermedades, su estancia era sencilla y centrada en cosas esenciales, como por ejemplo podemos decir la agricultura, el pastoreo, la domesticación de los animales y muchos oficios. Pero como un cachorro de león que permaneció en un espacio físico, tranquilo, bajo la protección de la manada, de la madre, y luego al crecer le llegó el día donde tuvo que partir a una nueva aventura lejos de la protección del hogar familiar. Pues a mi juicio, eso es lo que está ocurriendo ahora. Como marineros, nuestro barco ha dejado la protección del puerto y se encamina a una aventura en alta mar. Y usted y yo vamos arriba. Y como toda aventura, siempre al pisar nuevas tierras y mirar a cada instante nuevos horizontes, entonces el miedo y la incertidumbre nos invade, pero también la emoción de conocer nuevos lugares y con la esperanza, por supuesto, de llegar a puertos cada vez más estables, cada vez más elevados. Me pregunto si entonces tiene sentido pensar que vivimos una etapa de mala suerte, como la que estamos viviendo ahora. Yo creo que más bien somos los portadores de la antorcha y nos está tocando echar a andar ese navío llamado humanidad y virar el timón hacia una ruta por la cual no hemos pasado jamás. La humanidad siempre tiene que recorrer nuevos caminos. Quizá las cosas no son malas ni buenas, sino es lo que es de acuerdo a la capacidad humana. Capacidad que se traduce en un destino evolucionario. A veces sospecho que Dios sabe todo esto, por eso no interviene. Sin duda, la aventura humana es parte de un proyecto, pero desconocemos con certeza nuestro destino. Si pensamos como individuos, entonces las cosas adquieren una tonalidad. Pero si pensamos como sociedad, la tonalidad es otra. La pregunta es si nuestro pensamiento puede traspasar la barrera del ego. Probablemente cada uno de nosotros no somos tan importantes, sino más bien lo que se edifica sobre nosotros. No sé si capta esta parte. Se lo voy a explicar con una analogía. Cuando yo era pequeño, viví en las faldas de la Sierra de Guadalupe. En una ocasión, en tiempos de lluvia, cuando yo era chamaco, vi cómo unas hormigas se sujetaban unas con otras para formar un puente viviente. Se iban agarrando, se iban trenzando una tras otra.
con la finalidad de pasar un pequeño río. Observé cómo varias de ellas, cuando no lograban agarrarse bien, se desprendían, caían al agua y por supuesto eran arrastradas por la corriente. Recuerdo cómo poco a poco se iban uniendo hasta que al fin la hormiga que estaba, digamos, en la punta, lograba tomarse al otro extremo, es decir, a la otra parte del río, y lograr así formar ese puente por donde pasarán las otras hormigas con alimentos y con todas esas cosas que ellas suelen llevar. Las hormigas que formaban el puente viviente tenían que sacrificarse para que otras miles y miles de hormigas pasaran por encima. Y con esto me pregunto ahora, como sociedad mundial, ¿hasta dónde vamos de esa construcción de nuestro puente que nos lleve o nos sirva para construir una sociedad más elevada? ¿Cuántas personas tienen que morir? ¿Cuántas guerras deberemos padecer? ¿Cuántas cosas negativas tendremos que aguantar? ¿Cuántas injusticias? Como lo hacen las hormigas que se colocan como puente para que la civilización humana pase por arriba y avance a una digamos, una todavía muy distante sociedad en luz y vida. Una sociedad muy avanzada. Como un buque que ha zarpado de las aguas tranquilas y poco profundas, cercanas al puerto, ahora nos enfilamos a un océano desconocido para el ser humano. Es por esta razón que la sociedad en su conjunto y cada quien de manera, digamos, de manera particular y en silencio, habremos de reflexionar sobre la manera de orientarse cuando nos hallemos en mar abierto. Sabemos que la ciencia no ha sido capaz de asumirse como capitán del barco, pero tampoco una filosofía desorientada, y menos, mucho menos, la religión como institución que se ha coludido con la política y con la economía, que se ha convertido en parte del problema. Desafortunadamente, este barco ha zarpado con un capitán sin brújula, y este capitán pudiera llevarnos a mares peligrosos. Creo que eso es lo que estamos viviendo en este primer cuarto del siglo XXI. Mientras la civilización humana no logre erradicar las tendencias ateas de las instituciones, será imposible hallar la brújula de una sociedad más elevada. Dice nuestro presidente de México que para erradicar la corrupción debe empezarse desde arriba. Constantemente repite que las escaleras se barren de arriba para abajo. Respeto y admiro muchas cosas a este presidente, pero no coincido en lo que dice. El presidente creo que ha olvidado que una casa se construye de abajo para arriba y se empieza desde los cimientos. Y tales cimientos se construyen con una educación cuya base sea una visión espiritual del hombre. Y hasta ahora, la única que conozco que se acerca a ese ideal pedagógico es la pedagogía Waldorf. Pues bien, mientras la sociedad y las instituciones no saquen los mapas del mensaje de Cristo, el buque se perderá en los laberintos oceánicos. Pero afortunadamente, ustedes y yo, la sociedad civil, tenemos la llave para dirigir a buen puerto al navío social, y es la educación de nuestros hijos. Pero no podremos procurar una buena educación a nuestros hijos debido a la inercia materialista y secular de la sociedad. Este canal
el de pedagogía cósmica, eso es lo que intenta. Apoyar a padres de familia hacia una orientación espiritual en la educación de los niños, así como desarrollar progresivamente una conciencia espiritual en cada uno de nosotros. Pues bien, quiero leerles, ya para terminar, un párrafo del libro azul que pareciera retratar de manera muy sabia lo que está ocurriendo ahora. Debemos considerar que este libro fue escrito en la primera mitad del siglo XX. Le sugiero lo escuche con detenimiento. Es contundente lo que dice, muy revelador para estos tiempos. Le invito a escucharlo y luego actuar en consecuencia. La sociedad de Urantia no puede esperar establecerse como lo ha hecho en eras pasadas. El barco de la sociedad ha zarpado de las bahías protegidas de la tradición establecida, navegando en los mares del destino evolucionario. Y el alma del hombre, como nunca antes en la historia del mundo, necesita estudiar cuidadosamente sus mapas de moralidad y observar con gran cuidado la brújula de la guía religiosa. La misión principal de la religión como influencia social consiste en estabilizar los ideales de la humanidad durante estos tiempos peligrosos de transición, de una fase de la civilización a otra, de un nivel de cultura a otro. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.